Hola, continuamos en el día de hoy con otra presentación y vamos a continuar con esta serie de guerras de identidad y en el día de hoy me gustaría que nos enfoquemos en la historia de Jacob y de Esaú. Y para eso los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 25-21, y nosotros vamos a ver ahí que eh, nos dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y nosotros quizás lo primero que notamos aquí es de que vemos que así como Abraham y Sara tenían problemas para que Sara concibiese, vemos que la misma historia se repite aquí con Isaac, el hijo de Abraham. Rebeca tampoco podía concebir, pero a diferencia de Abraham, que intentando cumplir las promesas de Dios toma a Agar, a sugerencia de Sara, nosotros vemos aquí en Isaac que hay un quiebre, hay algo diferente, como si Isaac hubiese aprendido de la experiencia de su padre y en lugar de hacer cumplir las promesas de Dios por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, ¿qué es lo que hace Isaac? Va y le consulta a Dios, ora a Jehová por Rebeca su esposa, y nos dice que lo aceptó Jehová y como consecuencia concibió Rebeca su mujer. Y este quizás es el primer punto importante que nosotros notamos de esta historia, de que ante un problema específico, de que Rebeca no podía concebir, Isaac va a Dios para que le cumpla su promesa. ¿Por qué? Porque la promesa decía: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac iba a venir la simiente, la promesa eh, de Dios de enviar a su hijo iba a venir a través de la línea o de la descendencia de Isaac. Y al respecto de este versículo me gustaría que notemos lo siguiente, y es de que los hijos de Rebeca luchaban dentro de ella. Se encontró de que Rebeca estaba embarazada de gemelos y sus hijos luchaban entre sí. La verdad que es impresionante pensar y considerar esto, de que ya en el vientre los hijos de ellos eran completamente diferentes y luchaban entre ellos. Y noten ustedes que, a semejanza de su marido, ¿qué es lo que hace Rebeca? Rebeca va y consulta a Jehová. ¿Por qué? Porque evidentemente le resultaba depresivo a ella ser testigo de ese conflicto, de esa lucha que ocurría en su seno. Dice: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue Rebeca a consultar a Jehová. ¿Y cómo es que responde Dios a la consulta que le hace Rebeca? Noten ustedes lo que dice a partir del versículo 23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así que nosotros vemos que Dios ya anuncia, no que Él estuviera predestinando, sino que Él, conociendo lo que había en cada criatura, en cada ser, Él anuncia lo que iba a ocurrir en el futuro, de que el mayor iba a servir al menor. Y nosotros vamos a ver cómo es que esto ocurre en la vida de estos dos jóvenes. Los invito a que vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 25, y vamos a ver la constitución física de cada uno de ellos. Nos dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y el capítulo 27, versículo 1 nos dice: y Jacob dijo a Rebeca su mujer, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Así que nosotros vemos que el primero, Esaú, el que nació primero, era rubio. Si nosotros vamos a buscar en el diccionario lo que significa esta palabra, es la palabra 132 del diccionario Strong, del hebreo admoní, significa rojizo, del cabello o la piel, rubio. Así que evidentemente Esaú tenía en su piel o en su pelo una tonalidad rubia rojiza o una tonalidad roja. De hecho, es interesante que después a Esaú se lo llama Edom en referencia a rojo,
pero más en referencia al guiso rojo por el cual vendió su primogenitura que a su constitución física. Y lo otro que notamos es de que cuando nació dice que era todo velludo como una pelliza. Pelliza no es una palabra que nosotros usamos en forma muy común, pero si vamos al diccionario, una pelliza es un vestido, un tapado, hecho de pieles de animales finos. Así que nosotros vemos que Esaú, ya naciendo, era muy velludo. Había nacido y tenía mucho pelo como si estuviera vestido, como si estuviera cubierto con una piel de animal fino, ¿no? Y por el otro lado, nosotros tenemos que Jacob era completamente lampiño, es decir, no tenía pelo en su piel. Así nosotros vemos las características de estos dos jóvenes, cómo eran tan diferentes físicamente, pero no solamente físicamente, sino que vamos a ver que eran diferentes en su personalidad, en su forma de ser, en su forma de ver la vida y cómo cada uno de ellos camina un camino, una vida y se forjan un destino completamente diferente. Y nos gustaría preguntarnos, bueno, ¿a qué se dedicó cada uno de ellos? ¿Qué es lo que hizo de su vida? ¿En qué hallaban su consuelo y su gratificación? Y veamos para ello primero el caso de Saúl. Los invito a que vayamos ahí mismo a Génesis capítulo 25, versículo 27, y vemos que dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Así que nosotros vemos que Esaú fue diestro en la casa y que como consecuencia amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. ¿Y qué nos trae esto a la mente? Evidentemente la casa era algo que dependía exclusivamente del arrojo, de la valentía, de la búsqueda del cazador. El cazador tenía que adentrarse en el monte, ir por los montes, buscar su casa y cazarla. Había todo un espíritu de aventura, de desafío, y naturalmente el hecho de que se comiera o no se comiera en la casa, si se vivía de la casa, con Z, ¿no? Dependía del cazador. Era el cazador que con su destreza era el que proveía la comida en la mesa. Y naturalmente esto nos remite también a la historia que habíamos visto en la presentación anterior. Ustedes recordarán que en Génesis capítulo 10, versículo 8 habíamos visto la historia de Nimrod y habíamos visto que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Y nosotros habíamos visto en la presentación anterior que este vigoroso cazador venía con una connotación negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que vigoroso era una persona que era guerrera, que era un tirano, que era fuerte, que era poderoso, pero con una connotación de guerra y con una connotación de tiranía. Y cazador era alguien que proveía, era el proveedor, era alguien que cazaba. Y dentro de este concepto de cazar, nosotros habíamos visto que había una persona a la cual se llamaba el cazador. Lo leemos en Salmos capítulo 91, versículo 3, que nos dice de que Dios nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que la palabra cazador tiene una connotación negativa en estos versículos y quizás lo que notamos aquí que se ve reflejado también en la historia de Esaú. Esaú, así como Nimrod, empezó a encontrar valor ¿en qué? En ser el proveedor de la casa con S, ¿no es cierto? Del hogar. ¿A través de qué? A través de sus esfuerzos, a través de mostrar y de demostrar de que él podía, a través de una vida de aventura. Y él era el que proveía a la mesa de su padre a través de sus acciones, a través de su casa. Y nosotros podemos notar aquí el paralelismo entre Nimrod y entre Esaú. Y
Quizás lo destacable de esta historia es de que las acciones del padre parecería como que empujan al hijo en esa dirección, en la búsqueda del valor, en la búsqueda del reconocimiento, en la búsqueda de ser aprobado y aceptado por el padre, al amar Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque era cazador, porque le proveía a través de la caza lo que él necesitaba para su comida. Y naturalmente nosotros sabemos que Abraham era muy rico, que tenía gran cantidad eh, de ganado o de ovejas, de corderos, y eso continuaba ahí en la familia. No es que hubiera una necesidad y de que Saúl tuviera que sí o sí ir a cazar para que recién ahí pudieran comer. En las tiendas de ellos había suficiente oveja como para que hubiera comida. Había suficiente recurso para la comida. Sin embargo, nosotros notamos que Esaú, el deleite de Esaú es el de estar libre, el de estar afuera de la casa en la búsqueda de una presa y de proveer a su padre. Así nosotros vemos como, así como con Nimrod, también con Esaú hay una búsqueda del valor, de la identidad, de buscar la aceptación de los demás, y en el caso de Esaú especialmente del padre, a través de la casa, a través de proveer el alimento. Y esto se ve acentuado, afirmado por el padre, por Isaac. Y al respecto, me gustaría notar en contraste cómo era la vida de Jacob. ¿Cómo era la vida de Jacob? Nosotros la leemos ahí en Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28, que dice: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y nos preguntamos, ¿qué significa esto de que Jacob era un varón quieto que amaba la quietud y de que habitaba en tiendas? Noten ustedes cómo lo presenta el siguiente versículo, el de Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hablando de Abraham, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que nosotros vemos que Abraham habitó como extranjero, y ese habitar como extranjero, ¿en qué consistía? En habitar en tiendas, en carpas. No consistía en construirse una casa, sino consistía en morar en un lugar que era temporal. Moraba en carpas, en tiendas. Y lo llamativo de este texto, si ustedes lo miran, es que dice que Abraham moraba en tiendas ¿con quién? Con Isaac, es decir, con su hijo, y con Jacob, su nieto. Y noten ustedes que no se incluye a Esaú aquí, porque se podría decir, ¿no?, que Abraham moraba en tiendas con Isaac y con Esaú y con Jacob, pero Esaú no está descrito aquí. ¿Por qué? Porque evidentemente Esaú no tenía ese espíritu, no tenía ese espíritu de morar en tiendas, en, de habitar y de morar como extranjero en tierra extranjera, como siendo coheredero de la misma promesa. Evidentemente Esaú tenía los ojos puestos en otra cosa, tenía puestos los ojos en obtener el reconocimiento de los demás, en buscar por medio de sus propias acciones el valor, la valía y la identidad. Y esto contrasta totalmente con la actitud y con la forma con la cual Jacob encaró la vida. Y me gustaría ahí que sigamos leyendo el versículo de Hebreos capítulo 11. El versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que nosotros vemos que Abraham, como Isaac y como Jacob también, ¿por qué moraban en tiendas? Moraban en tiendas, ¿por qué? Porque esperaban otra residencia, esperaban la ciudad que tiene un fundamento. Las otras ciudades no tenían fundamento. Sodoma y Gomorra no tenían fundamento. Sin embargo, ellos esperaban una ciudad que tenía un fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, ellos estaban esperando por la nueva Jerusalén. Y eso es lo que está significado
en el concepto de vivir y morar en tiendas. Y Jacob moró en, moró en tiendas. Esto nos dice de la esperanza que Jacob tenía en la promesa de Dios, de de una tierra nueva, de un cielo nuevo y de una ciudad nueva. Jacob tenía puestos sus ojos en esa promesa de Dios. Y me gustaría que volvamos a Génesis capítulo 25 y notemos lo siguiente. Nos dice que el versículo 28 llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Así que nosotros vemos que hay una clara distinción aquí en esta familia. Esaú le gustaba la casa y buscaba la casa, e Isaac, su padre, lo amaba porque le proveía por medio de su casa. Y por otro lado, Jacob era más quieto, permanecía en las tiendas, y Rebeca amaba a su hijo Jacob. Así nosotros vemos cómo el amor y la manifestación de cada uno de sus padres alimentaba el estilo de vida y las decisiones que cada uno de estos jóvenes había elegido. El amor de Isaac por su hijo y el manifestarle su amor y su aprecio a Esaú eh, a través de aquellas acciones en las cuales Esaú estaba buscando reconocimiento, lo único que hacían era lanzar a Esaú en una búsqueda más aún de aprobación, en una búsqueda más de reconocimiento por parte de sus padres y específicamente de su padre. Y por el otro lado, en el caso de Jacob, el hecho de que Rebeca amara más a Jacob acentuaba a Jacob en su decisión. ¿En su decisión de qué? De permanecer en las tiendas, de aferrarse a la promesa de Dios. Y nosotros vemos así como cada padre es como que a través de su conducta, a través de sus decisiones, empuja a su hijo inconscientemente en el camino que cada uno de ellos había tomado. Y esto se nota claramente en la vida de Saúl, de cómo él buscaba la aprobación, cómo él buscaba el reconocimiento, cómo es que él, a pesar de ser el hijo mayor, a pesar de ser el heredero de las promesas, estaba buscando y anhelando la aprobación y el reconocimiento de los demás. Fíjense ustedes cómo esto lo revela el libro de Génesis capítulo 28 a partir del versículo 6. Noten ustedes lo que dice el versículo, dice así. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Así que nosotros vemos aquí de que Esaú ya se había tomado otras mujeres para sí, que evidentemente no eran del agrado de su padre y de su madre. Pero cuando Esaú ve que Isaac había mandado a Jacob a que busque una esposa para sí desde Padán Aram, es decir, de donde era su familia, y de que Jacob había obedecido a su padre. Y cuando Esaú vio que esas mujeres le parecían mal a su padre, ¿qué es lo que hace Esaú? Agarra, va y toma para sí una mujer que estaba relativamente dentro de la familia. ¿Por qué? Porque estaba buscando, eh, porque buscó una hija o una descendiente de Ismael, que era de la familia de Abraham. Y así nosotros vemos en esta historia, vemos en la historia de Esaú, cómo Esaú está buscando simpatizar a su padre, a pesar de que él ya se había elegido para sí otras mujeres que no eran del agrado de su padre. Él busca aún satisfacer y agradar a su padre, él busca su aprobación, y en esta búsqueda de aprobación comete un error porque suma otra mujer más aún a su vida. Y en ese sentido, lo otro de que notamos es de que notamos los términos que se usan aquí. Vio Esaú y toma.
Y esto nos remite a la historia de quién, a la historia en primer lugar de Adán y Eva. Vio que el fruto era bueno y tomó para sí. Nos remite a la historia de antes del diluvio, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y después de haber visto eso, tomaron. Ellos también vieron y tomaron. Y nosotros vemos aquí que en Esaú se repite exactamente la misma secuencia. Él vio y toma. ¿Para qué? Para ganar aprobación, para ganar el respeto de los demás, para buscar alcanzar algo que él entiende que no está teniendo, cuando venía desobedeciendo a su padre en ese consejo. Y en ese ver y tomar para sí, ¿qué es lo que está haciendo? Se está alejando de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está sumando una esposa más a su familia. Así nosotros vemos cómo la vida de Saúl está señalada, está asignada por esta búsqueda del valor, por esta búsqueda del reconocimiento, por esta búsqueda de la aprobación. Y nos preguntamos, ¿cómo fue con la vida de Jacob? Y en ese sentido, no podemos dejar de ver de que Jacob también enfrentó la misma situación. Jacob también tuvo los mismos problemas y nosotros lo vemos en primer lugar en Génesis capítulo 25, al libro de Génesis capítulo 25 versículo 29 que dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que nosotros vemos que Jacob codiciaba la primogenitura, él codiciaba las bendiciones que la primogenitura traía. ¿Y qué es lo que hace? Intenta tomar por cualquier medio esos beneficios, intenta tomar las bendiciones de la primogenitura. ¿Y cómo lo hace? Lo hace tratando de comprar esa primogenitura. Lo encuentra a su hermano cansado y hambriento y le dice, véndeme tu primogenitura. En lugar de convidarle a su hermano con el alimento que tanto necesitaba, aparentemente que tanto necesitaba, se lo ofrece a cambio de que venda la primogenitura. Y nosotros vemos que este anhelo de obtener la primogenitura y las bendiciones de ella a cualquier costo o casi a cualquier costo, el esfuerzo humano de tratar de alcanzar las bendiciones de Dios se, se repite en la siguiente historia. Los invito a que vayamos a Génesis capítulo 27 y vamos a leer algunos versículos. No vamos a leer todos, pero vamos a leer los más relevantes. A partir del versículo 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. El versículo 6 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y seguimos leyendo en el versículo 27, que Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y seguimos leyendo en el versículo 30, que dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob,
Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Sigue diciendo en el 35. Y él le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y sigue diciendo en el versículo 41: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Noten aquí ustedes cómo en esta historia Jacob intenta recibir las bendiciones de Dios, intenta recibir las promesas de Dios, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través del engaño, a través del esfuerzo propio. Lo que Dios había prometido, él intenta recibirlo por medio de sus propios méritos y de su propio esfuerzo. Así nosotros vemos que Esaú tampoco estaba completamente limpio de los problemas que aquejaban a su hermano Esaú. Sin embargo, nosotros podemos destacar lo siguiente de Jacob, y es el hecho de que él reconocía a Dios en su vida. Y esto tiene que ver con el aspecto espiritual que habíamos mencionado al principio, que está reflejado en el hecho de vivir en tiendas. Jacob reconocía a Dios y buscaba la aprobación y buscaba la bendición de Dios. Y él lo reconocía en su vida. Nosotros lo podemos ver esto en Génesis capítulo 27, versículo 20, lo podemos ver en el mismo engaño que él le hace a Isaac. Dice este versículo: Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Así que nosotros vemos que aún en su mentira, aún en su engaño, Jacob reconoce que es Dios el proveedor. Noten ustedes la, el punto clave acá, ¿no? El cazador es el que se provee a sí mismo, es el que por sus propios méritos y logros provee para los demás. Es el caso de la historia de Nimrod, y nosotros vemos que también se traduce o se ve esto en la vida de Saúl. Pero aquí en su mentira, Jacob, a quien reconoce como proveedor, reconoce a Dios como proveedor. Y nosotros esto vemos que nos remite al principio, ¿no es cierto? Al principio de Adán y Eva, cuando la serpiente le dijo: de cierto no morirás, hay vida en ti misma. Vos tenés que proveer por tus propias necesidades. Podés ser como Dios, pero tenés que tomar aquello que te ha sido prohibido. Y nosotros vemos en la historia de Jacob que no, que Jacob reconoce que Dios es el proveedor, es el que provee todas las bendiciones. Y este punto es clave. ¿Por qué? Porque básicamente no había entrado y no había aceptado la mentira de la serpiente, que consiste en que hay vida en ti mismo y de que vos tenés que proveerte a ti mismo. Sí, es verdad, él buscó recibir las bendiciones de Dios por su propio esfuerzo, por sus propios méritos, así como Abraham había intentado recibir la bendición de la descendencia juntándose con Agar. Pero en el caso de Jacob nosotros vemos que él mete a Dios como siendo el proveedor, ¿no es cierto?, en su engaño, como siendo el proveedor de todas las cosas. Y después Jacob, volviendo ya de la casa de Labán, cuando se encuentra con su hermano, nosotros vemos que Jacob no cambia. Jacob dice en Génesis capítulo 33, versículo 11:
le dice a su hermano Esaú: «Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío». E insistió con él, y Esaú lo tomó. Así que nosotros vemos que Jacob reconoce que todo lo que él tiene es por causa de la merced de Dios. Y Jacob reconoce, aquí vemos, a Dios como el proveedor de todas las cosas. ¿Y cuál es la promesa que encontramos en las Escrituras para aquellos que reconocen a Dios como siendo el dador de todas las cosas? Lo encontramos en Proverbios capítulo 3, en el versículo 6. Noten ustedes que dice: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Así que si nosotros reconocemos que es Dios el que nos bendice, que es Dios el que nos provee todas las cosas, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que Dios enderezará nuestros caminos. ¿Para qué? Para que finalmente entremos en esa ciudad prometida. ¡Qué hermosa promesa! Y así como nosotros vemos en Jacob el hecho de que él reconoce de que Dios es el proveedor de todas las cosas, nosotros vemos en Jacob el hecho de que él anhelaba recibir la promesa de Dios, él anhelaba recibir la bendición de Dios, él buscaba, ansiaba la bendición espiritual, la anhelaba con toda su alma, y en ese anhelo toma armas carnales, él miente, él busca, al encontrar a su hermano en apuros, busca obtener de él, por medio de la compra, la bendición. A pesar de utilizar esos métodos, él realmente anhelaba la bendición de Dios, él realmente anhelaba recibir la promesa de Dios. ¿Qué es lo que notamos en Esaú? Notamos que Esaú no valoraba aquello que le era por herencia. Noten ustedes cómo nos dice Génesis capítulo 25, versículo 31, y esto ya lo leímos, pero me gustaría que destaquemos los siguientes puntos. Dice: «Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura». Y noten ustedes cómo responde Esaú. Entonces dijo Esaú: «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No es que Esaú se estaba muriendo de hambre, no es que se iba a morir ese día, sino que simplemente nosotros vemos aquí que Esaú es una persona que no puede controlar su apetito. Si es una persona que no puede controlar su apetito, el resto de sus pasiones son mucho más difíciles de controlar. Es mucho más fácil de que diera rienda suelta a sus pasiones. Y nosotros eso lo vemos después en la historia cuando se entera que Jacob vuelve, Esaú sale con hombres armados para matar a Jacob y a su familia. Y nosotros vemos aquí en este punto de la historia de que Esaú desprecia la primogenitura, desprecia las bendiciones de Dios. No son de valor para él, no son algo importante en lo cual él quisiera realmente dedicarse, no era algo que él realmente anhelara. ¿Por qué? Porque ante la primera ocasión en la cual se encuentra con hambre, él la vende, él vende esa primogenitura. Y nosotros así podemos contrastar a estos dos hermanos, ¿no es cierto? A Jacob anhelando y buscando recibir las promesas de Dios con todo su corazón, y por el otro lado Esaú, que en realidad no le interesaban demasiado. Es más, él buscaba el reconocimiento, la aprobación de los demás y la satisfacción de su apetito, la satisfacción de sus propios deseos. Y nosotros al respecto encontramos una referencia bíblica. Vean ustedes cómo Hebreos capítulo 12 nos habla de esto. Dice: «No sea que haya alguno fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas». Las lágrimas son esas en las cuales nosotros leímos que él lloró pidiéndole a su padre que lo bendiciera, ¿no? Pero dice que Esaú, que era profano. ¿Por qué? Porque por una sola comida vendió su primogenitura. Las bendiciones de Dios, la herencia espiritual, las promesas de Dios no eran de valor. Las consideró como algo superfluo. ¿Cuál era el valor de eso? Una sola comida.
Y nosotros al respecto leemos en Filipenses capítulo 3 versículo 18 que nos dice así, ¿no? Nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nosotros vemos en este versículo la vida de Esaú. Por una sola comida vendió las bendiciones y la promesa de Dios. Así nosotros vemos que su Dios, ¿qué era? Su Dios era el vientre, y la gloria que él buscaba, era una gloria terrenal, buscaba la aprobación de los demás, estaba en búsqueda a través de sus acciones, buscar la aprobación, el consentimiento, el reconocimiento de los demás. Y es justamente en esta actitud, en este estilo de vida, que las personas se transforman ¿en qué? En enemigas de la cruz. Esto contrastado con la experiencia de Jacob. Nosotros vemos que en Génesis 32, versículo 24, Jacob, ya volviendo de su estadía con Labán y a punto de encontrarse con su hermano Esaú, que venía a matarlo, dice que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Noten ustedes lo siguiente, Jacob estaba buscando y anhelaba la bendición de Dios, anhelaba recibir las promesas de Dios. En primer lugar, intenta hacerlo por métodos carnales, por métodos humanos. ¿Cómo es que intenta hacerlo? Intenta hacerlo tratando de comprarle la bendición a su hermano. Después, a través del engaño, recibe la bendición. Sin embargo, nosotros aquí después lo vemos luchando con este varón que sabemos por el resto de las escrituras de que es Jesús, que es Cristo, y Jacob no deja ir a este varón. Le dice, no te dejaré si no me bendices. Y aquí es donde nosotros vemos aquello que termina siendo la salvación para Jacob, el hecho de aferrarse a Cristo, el de no soltarle, el decirle, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Es el anhelo, es el deseo del corazón de qué? De recibir las promesas de Dios, de recibir la bendición de Dios. Y esto es lo que constituye la diferencia abismal entre la vida de Esaú y la vida de Jacob. Para Esaú, lo importante que era satisfacer el vientre, era satisfacer las necesidades del momento, era satisfacer su anhelo de reconocimiento por los demás, era el buscar el honor, el reconocimiento de aquellos que lo rodeaban, era buscar esa falta de valor a través de qué? A través de sus logros propios. Y vimos que Jacob tenía parte de estas cosas. Sin embargo, Jacob era mucho más espiritual. Buscaba el reconocimiento de Dios. No buscaba el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento, las promesas y la bendición de Dios. Y estaba dispuesto a todo con tal de alcanzar eso. Al principio utilizó armas carnales, pero después se aferró a Cristo y le rogó, le pidió, le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y es esta actitud la que lo termina haciendo heredero de las promesas de Dios. Y es a través de su descendencia que vendría el Mesías. Y al respecto nosotros leemos cómo se presenta toda esta historia en el libro de Hebreos. Ya habíamos leído una parte de estos versículos, pero los vamos a leer nuevamente a partir del versículo 8, que dicen así. Por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y así nosotros vemos esta línea, esta descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, y los que le siguieron después de Jacob, aquellos que se consideraban extranjeros en esta tierra, que no buscaban el reconocimiento de los hombres, ni buscaban la permanencia en este lugar, sino que anhelaban una patria mejor, anhelaban una ciudad que el constructor es Dios. Y me gustaría invitarlos a ustedes e invitarme a mí a permanecer, a entrar y a permanecer en este espíritu. ¿En el espíritu de qué? De buscar las bendiciones de Dios, de anhelar las bendiciones de Dios, de buscarlas, de esperar recibir las promesas de Dios, no por los métodos carnales, sino aferrándonos a Cristo, porque es allí en donde Dios realmente podrá ser nuestro Dios y podrá hacer efectivas todas sus promesas en nuestra vida. Gracias por haberme acompañado en esta presentación y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria.